En lo profundo del norte argentino, donde la selva del Iguazú se vuelve más espesa, más húmeda y más impenetrable, un grupo de excursionistas vivió una experiencia que hasta hoy, incluso con todos los testimonios y registros sobre la mesa, sigue siendo difícil de explicar. No eran aventureros imprudentes ni turistas despistados. Habían planificado la expedición con semanas de antelación, con mapas, permisos y objetivos científicos claros. Explorar una región olvidada del Parque Nacional, documentar especies en peligro, recolectar muestras del terreno y, de paso, disfrutar de la aparente tranquilidad que ofrece la montaña cuando uno cree estar lejos del mundo. Llegaron con cámaras, cuadernos de campo y la arrogancia silenciosa del ser humano que aún cree dominar todo lo que camina, vuela o respira. Pero entre las sombras de la vegetación, algo los observaba. Al principio no era más que una sensación, una incomodidad leve, como el roce constante de una mirada que no se puede ubicar. Luego vino el ruido. Después, las huellas. Un animal pequeño, silencioso, de hábitos nocturnos, que según todos los registros disponibles no debía representar peligro alguno. Un olimbo. Criatura esquiva, frugívora, más cercana al sigilo que al ataque. Pero ese no era uno común. Ese, en particular, parecía moverse con un propósito, como si no solo tuviera fuerza, sino estrategia. Y lo que ocurrió durante esa semana quedó grabado no solo en las cámaras que sobrevivieron, sino en los ojos de quienes volvieron. Este es el relato de la llamada Expedición Uru, una travesía emprendida por 5 personas marcada por el miedo, el aislamiento y un depredador que nadie esperaba encontrar. Todo comenzó en enero de 2025, cuando 5 personas, cada una con su mochila cargada de expectativas, emprendieron una travesía hacia la parte alta del Parque Nacional Iguazú. No era una zona turística, no había pasarelas de madera ni guías con linternas colgando del cinturón. Era territorio denso, húmedo, cubierto de raíces enredadas y árboles que habían aprendido a crecer en silencio. Allí, a varios kilómetros de los puntos de control, los esperaba una vieja cabaña de madera construida en los años 80 como puesto forestal. Apenas mantenida en pie, ofrecía lo justo: abrigo, techo y la sensación, falsa pero necesaria, de estar a salvo. El grupo estaba liderado por Lucía Vargas, bióloga con años de trabajo en zonas protegidas y más cicatrices mentales que diplomas colgados en la pared. La acompañaban Ramiro, fotógrafo de fauna con obsesión por capturar lo invisible; Tomás, montañista curtido en hielo y barro; Sofía, médica general, silenciosa, precisa; y Julián, el más joven, estudiante de ecoturismo, con esa mezcla de entusiasmo e ignorancia que solo da la teoría sin campo. Su objetivo era claro: pasar 7 días documentando especies nocturnas poco registradas y recolectar muestras del terreno para una tesis universitaria que, en otro contexto, habría dormido en una biblioteca sin molestar a nadie. Las primeras 2 noches transcurrieron en calma, en la cabaña envuelta por la niebla y rodeada de árboles que parecían más viejos que el propio tiempo. Se convirtió en un refugio, donde el mundo moderno parecía un recuerdo lejano. Afuera, todo era silencio. La tercera noche comenzó a deshacerse en fragmentos cuando llegaron los primeros ruidos. No fue algo brutal ni evidente, nada que hiciera pensar en peligro inmediato. Al principio, solo se trataba de pasos suaves sobre el techo de chapa, movimientos irregulares como los de un animal pequeño que se deslizaba por la madera húmeda del alero. El tipo de sonido que cualquier guía habría atribuido a monos, ratas o coatíes, comunes en esa región. Pero lo que inquietó al grupo no fue la presencia en sí, sino su constancia. Siempre después de la medianoche, siempre alrededor de la cabaña, siempre cuando el silencio del interior era absoluto, como si aquello que caminaba allá arriba necesitara escuchar sus respiraciones antes que decidir moverse. Al día siguiente, con la luz filtrándose a duras penas entre la niebla, Ramiro revisó las cámaras trampa instaladas en los alrededores. No esperaba nada.
pero no encontró. Una figura pequeña, con ojos que devolvían la luz como si fueran espejos, trepaba verticalmente por el lateral de la cabaña. Lo hacía sin esfuerzo, con la calma de quien conoce el terreno. Lucía, al ver las imágenes, no tardó en identificarlo. «Es un olingo», dijo, curiosa, «pero no debería estar aquí». El olingo en teoría es un animal tímido, mamífero nocturno pariente del mapache, ágil y frugívoro. Rara vez entra en contacto con humanos, mucho menos se acerca a una cabaña habitada y, sin embargo, ahí estaba, observando, calculando y, lo peor de todo, actuando con una calma que no pertenecía a ningún animal salvaje conocido. Las noches siguientes se hicieron más largas. La tensión dejó de ser una impresión para convertirse en rutina. Primero fueron los ruidos, después las señales. Una cuerda de rapel apareció desatada, aunque Tomás juraba haberla asegurado antes de dormir. La caja hermética donde guardaban la comida fue encontrada abierta, con las provisiones revueltas y marcas en el barro que no correspondían a ninguna pisada humana. Ramiro perdió una linterna. Sofía halló la suya dentro de la letrina, como si alguien la hubiese dejado allí a propósito. Intentaron convencerse de que era el encierro, el aislamiento, una broma pesada que había ido demasiado lejos. Pero Lucía, que seguía con atención cada patrón, fue la primera en decirlo en voz alta. «Ese animal no está contento con nosotros. Nos está molestando y no va a parar». Al sexto día decidieron marcharse. Ya no se trataba de investigación ni de curiosidad científica, era supervivencia. Pero al salir de la cabaña, el sendero principal estaba bloqueado. Troncos caídos cruzaban el paso como si alguien los hubiera dispuesto allí con intención. Las sogas de seguridad cortadas, señal del GPS muerta. Al principio pensaron en un derrumbe provocado por la lluvia, pero la simetría en la caída de los árboles, el ángulo de los cortes, todo sugería otra cosa. Algo deliberado. Lo peor fue descubrir que el punto de comunicación satelital que habían instalado había sido desmontado. No dañado, desmontado, con precisión quirúrgica. Colocaron una cámara orientada hacia el generador buscando respuestas. Esa misma noche, alguien o algo lo arrancó. La tarjeta apareció a metros de allí, rota. Pero entre los datos rescatables una imagen persistía. El olingo de pie sobre el generador, mirando a la cámara. No parecía perdido, ni asustado. Miraba como quien entiende perfectamente lo que está haciendo y lo que interrumpe. Esa noche, Julián desapareció. Había salido al borde del claro para orinar con la linterna apagada y la promesa de volver en un minuto. No regresó. Al principio pensaron en una distracción, una torcedura de pie, cualquier excusa inofensiva. Pero lo único que encontraron fue una de sus botas, medio hundida en el barro, y un rastro de huellas caóticas que se perdía entre la vegetación como si algo o alguien lo hubiera arrastrado sin dejar un camino claro. Lo buscaron durante horas, llamándolo por su nombre, repitiendo su silueta mental para no perder la calma. Pero no hubo respuesta, ni rastro, ni ruido, solo selva. Fue entonces cuando decidieron atrincherarse. Sellaron ventanas con lo que tenían a mano, reforzaron las puertas, organizaron turnos de guardia. Ya no quedaba espacio para la lógica. Cada noche, el olingo volvía, pero ya no lo hacía solo. Lucía escuchó pasos, múltiples, veloces, como si algo girara alrededor de la cabaña marcando territorio. En una ocasión, una lluvia de piedras golpeó el techo con precisión. Sofía, agotada y al borde del colapso, juró haber escuchado una risa, breve, cercana, humana. Días después, cuando ya no quedaban fuerzas ni planes, apareció el equipo de guardaparques. Habían sido alertados por la ausencia total de reportes. No hubo fiesta de bienvenida ni abrazos de alivio, solo miradas tensas para evacuar la zona. Tomás tenía heridas superficiales, arañazos y cortes que no supo explicar del todo. Sofía no dijo una palabra.
el viaje de regreso ni en los días siguientes. Lucía, en cambio, entregó todo: cuadernos, audios, fragmentos de video, y lo que esas notas contenían no fue fácil de digerir para quienes las leyeron. Afirmaba con detalle clínico que el Olingo había demostrado conductas imposibles de asociar a su especie. Hablaba de desactivación de tecnología, de manipulación deliberada de objetos humanos, de coordinación con otros ejemplares y de algo más inquietante: reconocimiento facial. ¿Una mutación? Tal vez. ¿Un nuevo comportamiento inducido por presión ambiental? Posible. Pero había otra opción, una más antigua, más incómoda, algo que siempre estuvo ahí y que ahora simplemente ha aprendido a observarnos mejor. Desde entonces, la región fue clausurada al público. La versión oficial habló de riesgo de incendios, falta de infraestructura, medidas preventivas. Palabras burocráticas para tapar lo que nadie quería registrar. En los papeles quedó como una zona restringida, sin más explicaciones. Pero en las noches húmedas del norte, cuando el viento calla y la selva respira hondo, hay quienes aseguran escuchar algo distinto. Guías locales afirman que si uno presta suficiente atención, puede oír pasos, ligeros, medidos, caminando sobre techos de chapa, como si buscaran confirmar que adentro alguien todavía respira. Son pasos pequeños, sí, pero no vacilan, no tropiezan, no improvisan. Y eso, para quienes conocen el monte, es lo que más inquieta, porque hay cosas que no deberían saber tanto sobre nosotros, y sin embargo nos observan, como si llevaran años esperando.